días, amados hermanos. Un gusto verlos una vez más por acá, por estos lados, por Zoom. No lo esperábamos, obviamente. O sea, sabíamos que iba a llover, pero llovió harto anoche, ¿cierto? Y hoy día también. Así que nosotros decidimos, obviamente, hacerlo por Zoom y esperando que el próximo domingo podamos volver a vernos de manera presencial, ¿ya? Así que los animamos en este tiempo y con la misma devoción, el mismo respeto y reverencia delante del Señor, vamos hoy día a tener nuestra reunión dominical, ¿ya? Ustedes saben que hemos estado estudiando el libro de Hechos, ha sido muy emocionante ver cómo el Evangelio y la palabra de Dios corre a través de la iglesia, a través de las regiones y a través de los corazones impactados por el Señor. La semana pasada vimos cómo lo que Jesús dijo a sus discípulos una vez que había resucitado, decía que se quedaran ahí, que iban a recibir el poder del Espíritu Santo para ser testigos, predicar el Evangelio primero en Judea, o sea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra, ¿cierto? La semana pasada vimos cómo a través de la persecución el pueblo de Dios fue dispersado desde Jerusalén y fueron llevados hacia dónde. Recuerden hacia dónde, hacia Judea y hacia Samaria. Entonces uno podría pensar, si tuviera la situación de que había un despropósito ahí, que había algo que había fallado, que estaba todo bien, y viene la persecución y tenían que salir de Jerusalén. Y vemos que no es así, no es un despropósito. De hecho, es parte del propósito de Dios. Aún a pesar de las dificultades, a pesar de la persecución, el Señor estaba por sobre eso, estaba planeando esto, obviamente, y estaba enviando misioneros a diferentes partes de la región cercana a Jerusalén, con el plan y propósito perfecto de extender el Evangelio a todas las naciones. Sabemos ya que la semana pasada, en capítulo 8, vemos cómo se extiende el mensaje a los samaritanos. Recordemos quiénes eran los samaritanos. Eran quienes, por los judíos, eran considerados impuros, porque era una mezcla entre el reino de Israel y también pueblos paganos. Ellos conocían la ley, pero tenían muchas prácticas que eran paganas también. Entonces, los judíos no se acercaban a un samaritano, no hablaban con ellos, no pasaban por ahí. Y el Señor nos dice, ¿saben qué? El tiempo de adorar solamente en Jerusalén pasó, ahora es el tiempo de que ya no hay un templo ni un lugar, sino que ustedes van a adorar al Señor en todas las naciones. Y aquí recuerdo, obviamente, y recordamos un pasaje de la Escritura que ya está en Génesis, donde Dios hace el pacto con Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces vemos aquí que hay un plan pero magistral. Dios forma un pueblo, principalmente y de manera inicial del pueblo judío, pero también integra a las naciones. De hecho, siempre hubo personas del extranjero, había gentiles que se convertían al Dios de Israel y eran aceptados dentro del pueblo del pacto, los incluían. ¿Y qué pasó después? Bueno, ya no es el foco Jerusalén, ya la gente no tiene que ir a Jerusalén, sino que de Jerusalén a todas las naciones. Hay un giro, pero es parte de la continuidad del plan de Dios. No es un giro que no estaba planeado, no es un plan B, no es, pucha, no me resultó con los judíos, ahora voy con los gentiles, sino que Dios desde el comienzo tenía planeado formar un pueblo, tanto de judíos como de gentiles. Pero ahora se abre la compuerta de la represa y esto inunda, es derramado el Espíritu Santo a todas las naciones. Y aquí vemos que esto se expande, y fíjense cómo se expande. Y vamos a ver el pasaje de Felipe y el etíope, Hechos 8, 26 al 40. Y aquí nos damos cuenta que hay una intervención directamente divina. ¿Cómo comienza el versículo 26? Dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Un ángel del Señor habló a Felipe. O sea, estamos viendo acá que hay una intervención directa divina. No fue una ocurrencia de Felipe, no fue algo, una iniciativa propia de él, sino que el Señor estaba guiando la misión, estaba interesado en expandir el mensaje del Evangelio, que la palabra corriera por otros lugares. ¿Y saben por dónde se iban todos? Uno podría decir, pucha, qué lástima que todos se fueron, dispersados, en Judea, Samaria.
E incluso vemos, pues, es más adelante, vemos que después de la persecución de Esteban, el Evangelio llegó incluso hasta Chipre, hasta Antioquía. Vemos cómo llega incluso más lejos. Todos se van hacia el norte. ¿Y saben qué? Hay uno que el Señor envía hacia el sur. ¿A quién envía? A Felipe. Entonces el ángel le dice, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Sí, la franja de Gaza, justo ahí. Y te dice las condiciones geográficas, el cual es desierto. ¿Ustedes han estado una vez en el desierto? ¿O en el norte de Chile? ¿O han visto quizás, van a Iquique, quizás, o suben a Alto Hospicio, y después llegan a un lugar donde tierra, arena, y donde hay montañas, y uno dice, wow, la cantidad de colores de tierra que hay. Y es tierra, tierra, kilómetros de tierra y arena, y kilómetros de quizás no ver ni siquiera un arbusto, un pequeñito arbusto por ahí, algo que uno encuentra, el cual es desierto. Entonces le dice, tú Felipe, vas a ir al sur, vas a ir a Gaza y vas a ir por el camino que es desierto. Y uno diría, pucha, Felipe quizá puso resistencia. O se pregunta, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si yo te digo, ¿sabes qué? Levántate, anda hacia el sur, hacia Gaza, por el camino desierto. ¿Qué diríamos nosotros? Señor, dame una confirmación. O sí lo hago, Señor, espera un poquito. Pero ¿qué hizo Felipe? Él se levantó y fue. Sabemos acá que ya hay dos principios que se están cumpliendo. Uno, el Señor lleva la obra, Él dirige la obra, el Espíritu Santo dirige la misión. El segundo punto, nosotros debemos estar disponibles, dispuestos servicialmente a lo que Dios está haciendo y quiere seguir haciendo. Y cada uno con su rol, cada uno con sus dones y talentos que el Señor le ha entregado, cada uno con su parte en la misión, con su disposición, con su cariño, entrega, tiempo, recursos, con su familia, con sus contactos, dispuesto a la misión. Entonces, sí, bien es cierto, Dios está adelante en la misión. Él guía a cada uno de sus hijos a avanzar en la misión. Guió a Felipe, guió a su iglesia y también te guía a ti y me guía a mí. La pregunta es, Señor, ¿el Señor te está llevando a hacer la misión? La respuesta seguramente sí. ¿Estamos reconociendo cuál es nuestra parte en la misión de Dios? ¿Cuál es nuestra parte en la vida de iglesia? ¿Estamos reconociendo que es importante el congregarnos, estar juntos, vincularnos y preguntarnos juntos, Señor, cómo servir a esta ciudad y las regiones que están aledañas a nuestra ciudad? Para lo que el Señor nos está guiando, e incluso a las naciones. La pregunta es, ¿estás disponible? Porque el Señor está guiando. Seguramente Dios está guiando tu corazón. Seguramente Dios está empujando tu corazón. Primero, ¿saben a qué? A la cruz de Cristo. En segundo lugar, a la comunión con su pueblo. En tercer lugar, estando abrazados a su cruz, estando juntos abrazados a su cruz como un cuerpo, mirar su cruz y decir y pensar cómo avanzar, porque el Señor guía su misión. Entonces, vemos que se levantó Felipe y fue. Aquí nos dice cuánto es el camino, pero el camino no es cortito, ¿ya? Son varios kilómetros que tiene que caminar. Porque uno dice, y sucedió que un etíope, o sea, como se encontró al comienzo, como que se empezó el camino y al tiro se encontró con el etíope. No, eso no es así. Pasan muchas cosas. Seguramente Felipe iba pensando, ¿por qué me vengo por acá? ¿A quién me encontraré? ¿Por qué se me envió a este lugar? ¿Qué plan tiene el Señor? Pero imagino también que Felipe estaba con la convicción de que el Señor lo había enviado, que era el lugar preciso y correcto donde él tenía que estar. Eran los pasos que él tenía que caminar, con el corazón correcto, con la mirada en el Señor. ¿Saben qué? Se encontró Felipe, con el paso del tiempo, con un varón etíope, ¿sí? Alguien de África. Y era eunuco.
Ustedes dirán que es un eunuco, es un hombre castrado. Un hombre castrado que estaba al servicio de la realeza. Era un hombre que tenía un oficio, un rol de importancia en ese reinado. Y era funcionario, pero no porque funcionario, era funcionario de Candace. Candace no es un nombre, Candace es un título. Es el título que tenía la reina de los etíopes, que ella estaba ejerciendo el reinado en reemplazo de su hijo, porque su hijo pareciera que era muy sagrado para estar en contacto con la, con la humanidad y con su pueblo. Entonces, ¿quién ejercía el rol? Era Candace, reina de los etíopes. ¿Y saben qué? Este hombre estaba por sobre los tesoros del reinado. O sea, era algo así como el ministro de Hacienda o el ministro de Economía de Etiopía. Dice tesoros, no era un país pobre entonces, no era un reinado pobre, era un reino con mucho poder adquisitivo. Y él había venido a Jerusalén para adorar. O sea, cuando el Señor está avanzando en su obra, Él guía a su pueblo, guía a sus hijos y busca hijos disponibles y dispuestos. ¿Saben para qué? No para hacer la obra del Espíritu Santo, no para convencer a las personas, no para empujar a las personas a que estén dentro, sino para identificar lo que Dios ya está haciendo, ya comenzó a hacer la buena obra que Él ya había comenzado. Nosotros somos colaboradores, porque comienza la obra a ser. Nosotros no tenemos la capacidad ni el poder de convertir personas, pero sí tenemos el privilegio y responsabilidad de acompañar a otros en el camino del Evangelio. ¿Saben qué? Aquí había un varón etíope, que sabía que en Israel estaba el Dios verdadero. Y él había ido a Jerusalén para adorar. Tal como en muchas ocasiones vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que personas de otras regiones, de otros países, se acercaban a Jerusalén, se acercaban a Israel a adorar a Dios. Entonces era una persona que sabía del Dios verdadero, pero había un gran pero. El gran pero, eran dos pero en realidad. El primer pero que era una persona que era gentil, o sea, era extranjero, no era judío. Por tanto, naturalmente no estaba incluido en el pueblo del pacto. Ahora bien, podría ser incluido, sí. Si él confesaba, él podría ser incluido, podría ser parte de la comunidad del pacto, ser incluido dentro de los suyos, podría haber sido. Pero el problema es que ninguna persona que tenía su cuerpo mutilado era ceremonialmente digno para ser parte de la comunidad del pacto. Entonces tenía dos grandes problemas el eunuco, pero de todas formas va a adorar a Jerusalén. Y ya venía de vuelta, o sea, ya había ido a Jerusalén, quizás no encontró respuesta. Y el Felipe iba hacia el sur, era otro camino, y se encontraron. Y él volvía sentado en su carro. Cuando dice carro, no es que era gente de Miami que andaba en su carro, en su descapotable, no. Ese carro era un carruaje real, era una comitiva, seguramente había una escolta incluso. No saben cómo era el carruaje, pero fíjense lo que estaba haciendo. Estaba leyendo el profeta Isaías. Un etíope había ido a Jerusalén, venía de vuelta leyendo el libro de Isaías. Nótese, en ese tiempo no estaba la Biblia así, con tapa dura, ni con tapa de cuero, ni habían versiones, ¿no? Habían rollos. Pero este hombre seguramente había comprado uno de esos rollos, y había comprado el rollo del profeta Isaías. Y nuevamente vemos cómo se repite el principio. Es el Espíritu Santo quien guía la misión. O sea, primer paso le dice a Felipe, anda, levántate y camina hacia el desierto. Y Felipe lo hizo. Y nos preguntamos acá, ¿Dios le da todo el plan a Felipe? Le dice todo lo que tenía que hacer, paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A veces nosotros esperamos tener todo el plan, toda la imagen completa para obedecer al Señor. Pero basta el siguiente paso, que el Señor nos guíe. Y Dios va guiando en el momento. ¿Y qué pasó después? Y el Espíritu siguió guiando
al Señor, le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Fíjense, el carro iba andando, no es que estaba parado el carro. Acércate, vamos, vamos, practica tu estado físico, ¿cómo está? Y júntate a ese carro. Mientras iba acercándose, acudió Felipe y le oyó que estaba leyendo al profeta Isaías. Y uno se pregunta, ¿leyendo al profeta Isaías? ¿Cómo es posible? Un varón etíope estaba leyendo una escritura que era de los judíos. ¿En qué idioma ahora estaba leyendo? Porque más encima Felipe escucha y se da cuenta que está leyendo Isaías. Entonces, ¿cuál es el idioma que está leyendo? Muy probablemente, por evidencia interna y externa del texto, nos damos cuenta que está leyendo la versión de la Septuaginta. Y que la Septuaginta es el Antiguo Testamento hebreo traducido al griego. Y el griego era el idioma casi oficial de las naciones, por así decirlo. Era muy conocido. Era como un idioma internacional. Quizás podríamos decir que era muy parecido al inglés en este tiempo, que era conocido por la gente internacionalmente hablando. Entonces, un etíope, leyendo en griego el libro de Isaías, Felipe, que era un judío de origen griego también, y de hecho hablaba el griego también, escuchó que estaba leyendo Isaías. Eh, y le dijo, le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y esta pregunta es magistral, porque es nuestro rol cuando explicamos las escrituras. Es mi rol, es tu rol cuando le predicas el evangelio al otro. ¿Saben por qué? Porque mucha gente cree que entiende el evangelio. Mucha gente cree que entiende lo que lee. Y si uno le pregunta, ¿entiendes? Te va a decir, sí, entiendo perfectamente, completamente. Si uno le pregunta con mucho cariño y dice, ya, y explícame qué es lo que entendiste. A veces no logran precisar toda la información y uno tiene que acompañar guiando a la comprensión de la escritura, conforme a cómo ha sido enseñado en la palabra. Y él le dijo, y fíjense lo que Dios ya estaba haciendo en el corazón de este hombre. Había ido a Jerusalén, el etíope, venía de vuelta, sabía que había un libro, que encontraría la verdad, lo venía leyendo, estudiando, se acerca a Felipe, le dice, ¿entiendes? Le dice, no. En otras palabras, le dice que no lo entiende, porque le responde, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? O sea, se dispone. Alguien que está trabajando con la realeza etiopía, con mucho recurso económico. Se acerca a Felipe, seguramente a pie, me imagino, y le pregunta esto y le dice, ¿y cómo podré seguro no me enseñare? Y ahí viene la actitud del etíope. Vemos cómo Dios está obrando en el corazón de este hombre, y que comenzó la buena obra, la va a terminar. Y el etíope rogó a Felipe, no le dice con su autoridad, oye, súbete, no le dice, rogó a Felipe, por favor, sube y siéntate conmigo. Y aquí el autor de Hechos, que es Lucas, cita el pasaje de la escritura que estaba leyendo. Y efectivamente, lo que está escrito ahí es Isaías 53. Y es la versión de la Septuaginta, está en griego, principalmente. O sea, de hecho, está en griego, pero esa versión que está escrita ahí es la de Septuaginta. Dice, el pasaje de la escritura que leía el etíope era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y aquí hace una tremenda pregunta. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo? ¿De Isaías? Ojo, esta escritura fue escrita 700 años antes de Cristo. ¿Habla del mismo profeta o habla de algún otro? Y obviamente, si usted estudia la escritura, nos damos cuenta que aquí se trata de un cordero, de una oveja. Y uno se pregunta, ¿quién es ese cordero? ¿Quién es esa oveja? Y usted dirá, esa oveja, ese cordero es Jesús.
Como cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa ovejita a la muerte fue llevado. Y fíjense que cómo lo hizo. Fue trasquilado y no abrió su boca. Lo hizo en silencio, lo hizo en humillación, en servicio, en un corazón humilde y sencillo, dispuesto a todo por la gloria de Dios. Pero ¿saben qué? En esa humillación no se le hizo justicia, porque pagó el justo por los injustos. Pero aquí hay una respuesta. Aquí hay algo glorioso, que es la recompensa del pacto de redención que hizo el Padre con el Hijo, con el Espíritu Santo. El Padre le demanda al Hijo ir a la cruz, pero también le promete un pueblo incontable. Tal como le dice a Abraham, mira al cielo, así será tu descendencia, le dice, más su generación. ¿Quién la contará? Imposible, no se puede contar. Nosotros no podemos contarlo. El Señor conoce lo suyo, obviamente, pero nosotros no podemos contar, así que hay muchedumbre de personas que fueron alcanzadas por esta muerte, porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces aquí está el mensaje del Evangelio. Pero el etíope leía este pasaje y no tenía la claridad del Evangelio. ¿Y qué respondió? Entonces Felipe, y aquí vienen tres cosas que hace Felipe. Primero, dice, abriendo su boca. Primero, abre la boca, ¿cierto? Se dispone a predicar, se dispone a hablar a este hombre. Ese es el punto número uno, se dispone a. Punto número dos, comienza desde esta escritura. O sea, no habló cualquier lecera, no habló lo que se le ocurrió, no le dijo palabras motivacionales, no le dijo palabras bonitas nomás. No, comenzó de esta escritura, o sea, le habló la escritura y le compartió el mensaje del Evangelio. Entonces, primer punto, disposición a predicar. Segundo punto, explicar las escrituras. Y tercer punto, desde una mirada cristocéntrica. O sea, le anunció el mensaje del Evangelio de Jesús. ¿Saben desde dónde? Desde Isaías. Comenzó desde ahí y probablemente le explicó todo el contexto de por qué tenía que haber un cordero, qué significaba. Esa conversación de estado muy, muy buena. Era un excelente estudio teológico, en un excelente estudio bíblico, donde Felipe, con una teología bíblica de base, dice, aquí hay una gran historia, donde el personaje central de la historia es Jesús, y hay un gran mensaje, el mensaje del Evangelio. ¿Se dan cuenta? Entonces no se trata solamente de hablar la palabra es viva y eficaz, pero hay que entenderla a la luz del mensaje del Evangelio. Porque a veces podemos hablar de matrimonio, podemos hablar de tabernáculo, podemos hablar de crianza, y súper bien, pero a veces lo desconectamos del mensaje del Evangelio. La Biblia habla siempre del Evangelio, habla siempre del Evangelio, siempre habla de Jesús, de manera directa o indirecta, pero el mensaje central de la Escritura no son los hombres de Dios, ni siquiera somos nosotros. Lo central es Cristo el Señor en su historia de redención, que tiene el gran mensaje del Evangelio, que inunda toda enseñanza, que derrama toda su bendición a través de toda enseñanza de la Escritura. Si tú hablas del matrimonio, con la óptica del Evangelio. Si hablamos de finanzas, con la óptica del Evangelio. Si hablamos de trabajo, con la óptica del Evangelio. Si hablamos incluso de emprendimiento, con la obra del Evangelio. Si hablamos de relaciones interpersonales, la óptica del Evangelio. ¿Saben quién es el central acá? Jesús, Cristo, el Señor. Por tanto, nuestro desafío es, primero, disponernos a predicar el Evangelio. Segundo, conocer las Escrituras. Y tercero, conectar. O sea, no es conectar, pero ya está conectado. Pero identificar las conexiones que hay entre cada enseñanza con el Evangelio de Jesús. ¿Se dan cuenta? Lo importante es conocer la Escritura. ¿Se dan cuenta lo importante de hacer un estudio conforme a su palabra, conforme a su Evangelio? Porque ahí encontramos vida, ahí encontramos el mensaje de Dios para nuestras vidas. Entonces Felipe abrió su boca, dice, uno, comenzó desde esta Escritura, y tres, le anunció el Evangelio de Jesús.
Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Este es un punto importante, aunque no es el tema principal del texto, hay un paréntesis ahí o un asterisco acerca del bautismo. Llegaron a cierta agua, llegaron a un lugar donde había algo de agua. Ojo, era desierto, ¿se recuerda? No había un río, no había una piscina, no había un lago. Llegaron a cierta agua, había algo de agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, hay agua. ¿Saben por qué? Porque el símbolo de lo que Dios usa para el bautismo es agua. Aquí no dice cuánta agua había, si había mucha o había poca. No dice si había un lago o no, pero recordemos la geografía del lugar. Era un lugar desierto, probablemente había muy poquita agua. Pero ese no es el punto del sermón, es un paréntesis simplemente. Y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y la pregunta es, ¿qué impide? Fíjense en la connotación que tiene, que yo sea considerado parte del pueblo de Dios. ¿Qué impide que yo sea considerado parte del pueblo del pacto? ¿Qué impide? Porque yo soy eunuco, soy gentil, porque yo soy extranjero, yo estoy castrado, yo estoy mutilado, pero me doy cuenta y entendió, porque Felipe lo comunicó, Felipe le explicó la escritura, entendió que ya no corría judío y gentil, que ya no corría incluso su condición de eunuco, ya no corría su condición de extranjero, sino que ahora podía ser considerado parte de la familia de la fe, de la familia del pacto. ¡Wow! Y le pregunta, ¿puedo ser incorporado a esta familia? ¿Puedo ser parte de la familia del pacto? Y aquí viene la respuesta. Pero esta respuesta debo ser muy sincera con ustedes, porque en el versículo 37, esa que dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese pasaje que está ahí, aun cuando lo creo completamente, aun cuando tiene mucha verdad ahí, si uno empieza a hacer un estudio de los manuscritos más antiguos, lamentablemente, en los manuscritos mucho más antiguos que se han encontrado recientemente, ese pasaje no está. Así como un par de pasajes que no están, por ejemplo, en 1 Juan, que habla de la Trinidad. Ahora, no significa eso que la doctrina se cae. No significa que la Biblia no es autoritativa, que no es verdadera, que no es inerrante, que no es infalible. No significa eso. Simplemente significa que esta parte la agregaron posteriormente. ¿Cambia el mensaje? No cambia en nada. ¿Cambia la verdad? No cambia en nada. Pero sí debo decirle a ustedes que esto fue algo agregado posteriormente por algún editor de la escritura. Entonces, viendo esto, lo que hizo el etíope, mandó parar el carro. O sea, no que le paró el carro, sino que mandó a parar el carro, el carruaje, ¿cierto? Y descendieron ambos al agua. Ambos fueron al agua. Se bajaron del carro, bajaron al agua, bajaron al lugar donde estaba el agua. Felipe y el eunuco, ¿cierto? Ambos fueron, ambos descendieron. Y lo que hizo Felipe, ojo, Felipe era un diácono, era un oficial de la iglesia, y él le bautizó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bautizó, obviamente. Y fue incorporado a la familia de la fe, aún siendo gentil y aún siendo eunuco. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¡Wow! Y aquí sí que esto es milagroso. O sea, el Señor manda un ángel, el Señor le hizo acercar un carro, le hizo lo que tenía que decirle, y ahora el Señor arrebató a Felipe. ¿Qué significa eso? Lo sacó de la escena. Lo sacó de la escena. Y el eunuco no le vio más. O sea, no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Sabemos acá que en primer lugar, quien guía la misión es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el guía de la misión. Segundo, nosotros somos colaboradores de su misión. Tercero, donde hay predicación del Evangelio, hay gozo. ¿Se recuerdan cuando Felipe le predicaba a la ciudad de Samaria? La ciudad entera tuvo gran gozo. Sí, había un contraste. Estaban sufriendo persecución muchas personas, pero había gozo. Y seguramente Felipe dijo, ¿sabes qué? Esto no lo cambio por nada. Hemos sido dispersados, pero estoy reconociendo y viendo la obra de Dios
en primera fila. Pero Felipe ahora se encontró en Azoto, en una ciudad cercana, costera, cercana a Gaza. Y vemos que Felipe cae como un gatito. Eso, se tira un gato, ¿cierto? ¡Pum! Cae parado, ¿y sabe dónde cae? Y pasó, y siguió anunciando el mensaje del Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea, se continúa esto. El Señor avanza en la misión, busca disponibles para su misión, y donde hay, debemos predicar el Evangelio, porque son nuevas de gozo, nuevas de paz. ¿Se dan cuenta que hay harto que estudiar acá? Que el Señor nos guíe. En primer lugar, a reconocer que Él va delante en la misión. Nosotros no estamos guiando la misión, Él la guía. Nosotros somos los señores de la misión. Por tanto, no debemos obstruirla, no debemos resistirnos, debemos servir al Señor con disposición, con gracia, aferrados a su cruz, con amor, hasta el día que seamos transformados por su presencia, en su presencia. Entonces vemos que debemos predicar el Evangelio. Y la pregunta que debemos hacernos, Señor, ¿a qué me estás empujando tú? ¿A qué etíope quiere que le hables? ¿Saben qué? Hay gente que ya va a estar lista. Así como este etíope, como que va a adorar, lee la Biblia, le pregunta qué puedo leer, está aquí, cómo entiendo esto, explicar el Evangelio, y dice, bautícenme. Y dice, wow, ese tipo de evangelismo quiero yo porque es rápido, porque está listo. Y quizás si tú haces esto, después va a contar el testimonio, no, convertí a una persona. Mentira, tú no conviertes a nadie, yo no convierto a nadie. Es el Señor que hace la obra. ¿Pero saben qué? Hay veces que no están así. Y ustedes saben que hay gente que uno le explica, le predica, y no se convierte en el tiro. Pasa mucho, mucho tiempo. Quizás ustedes mismos, después de cuánto tiempo, cuántas personas que le hablaron el Evangelio, y resistían, se escondían, decían, no, no quiero, lo invitaban quizás a la iglesia y decían, sí, tengo un cumpleaños, y ponían excusas. O incluso ustedes que nacieron en el Evangelio, después de cuánto tiempo conocieron realmente al Señor. Entonces, Dios hace cosas de manera inmediata muchas veces, y a veces hay un proceso. ¿A quiénes les predicamos? ¿Los que están listos nomás? ¿Porque son más fáciles? No, predicamos a todos, con gracia y con amor, con la paciencia que tuvo Cristo con nosotros. Predicamos a cada uno con gracia y verdad. En amor, en gracia los acompañamos y hacemos vínculo con las personas. Le predicamos el Evangelio, nos acercamos a su carro, hablamos su idioma, le explicamos la escritura y buscamos sentarnos al lado de él y conversar acerca del Señor. Y el Señor hace la obra. Él la guía, Él la lleva adelante. Nos damos cuenta que Dios obra de manera muy, muy misteriosa. Y a veces no entendemos cada paso que tenemos que dar, pero sí entendemos el próximo paso. Y nos damos cuenta que cuando somos testigos de su misión, hay gran gozo. ¿En quién? ¿En el otro? ¿En la ciudad que impacta? Y en nuestro corazón. Y debemos decir junto a Felipe, no lo cambiamos por nada. Aun cuando estamos dispersados, aun cuando tenemos sufrimiento, me dispongo, Señor, a predicar el mensaje del Evangelio. Y así como Felipe, cuando termina el versículo 40 acá, que dice, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Que el Señor nos guíe entonces, nos guarde, nos bendiga, nos guíe en su misión. Y nosotros humildemente poder servirlo, predicando la palabra, en todo tiempo, a toda persona, siendo testigos del gran gozo que hay en el poder del Evangelio. Así que los invito a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos concedes de reunirnos de esta forma, sabiendo que tú estás delante, que tú estás en medio nuestro, Señor, que tú estás viéndonos a cada uno de nosotros. Queremos rendirnos a ti de manera humilde y sencilla, reconociendo que tú nos guías, Señor, y queremos ser obedientes a ti y fieles a ti y confiar en ti en el siguiente paso que tú nos estás empujando a dar. Sabiendo que tú tienes lo mejor, Señor. Sabiendo que tú tienes un plan que a veces no entendemos, Señor. Pero sabemos que tú avanzas de manera llena de sabiduría, de gracia, de poder, de autoridad. Y tienes planes, Señor, que nosotros a veces no alcanzamos a dimensionar.
pero sí sabemos que cuando predicamos tu evangelio, hay gran gozo en hacer tu voluntad, hay gran gozo en compartir tu evangelio a otros, Señor, y hay gran gozo en otros que reciben tu mensaje. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Y nos disponemos a adorarte y a servirte en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén.